En esta ocasión tengo este libro de ilustraciones de arte de Akira Toriyama de Dragon Quest. Es publicado por Viz y tiene los textos que trae en inglés. Al abrirlo podemos tener esta ilustración extensible que del otro lado nos trae una línea de tiempo de la saga Dragon Quest. Aquí tenemos un texto de Akira Toriyama con su firma. Está obviamente traducido al inglés. Y índice que nos trae casi todos los juegos principales que ha tenido la saga, exceptuando los remakes que salieron después de la publicación de este libro. Y por supuesto del lamentable fallecimiento de Akira Toriyama. La hoja es de bastante buen grosor. Los colores están bien, la maquetación está bien. El libro está... La portada está bastante bien. Todo lo que es la pasta es bastante dura. Y en cuanto al contenido que trae, todo es este tipo de arte. No viene bocetos, no viene material que no sea publicado en otros lados. Es todas las ilustraciones y diseños de personajes que se realizaron para los juegos. Y está bastante bien dentro de lo que cabe. Una crítica que tengo a este libro y que podemos ejemplificar bien con las primeras páginas es que viene, en vez de dárnoslo todo por el tiempo en el que fue publicado, nos lo da por el juego. Y en esto quiero decir, y sus remakes. Aquí tenemos ilustración de portada del primer Dragon Quest que salió en Famicom. Y aquí tenemos su remake para... Bueno, artes que salieron para remakes. La mayoría de veces viene así. ¿Cuál es mi problema con esto? Que medio bloquea la forma en la que podemos observar la evolución del arte de Toriyama, porque prácticamente pasamos de ilustraciones de los 80s a los 2000. Y a mí personalmente no me gusta. Considero que todas las ilustraciones de remakes o arte posterior a las fechas de cada juego deberían estar en su propio apartado más adelante. Por ejemplo, nos da también estos saltos. Este estilo así de personajes rechonchos, bajitos, muy al estilo de Dr. Slump y los primeros tomos de Dragon Ball, de repente saltamos a este otro estilo, el que es más reconocible como Dragon Ball Z ya en el periodo de Toriyama de los 90, porque este es arte de la versión del remake de Dragon Quest 2 y este es del original. También la primera ilustración que puse, se nota bastante la diferencia en cómo diseñaba Akira Toriyama los personajes. Aquí tenemos igualmente este estilo tan Dr. Slump. Y aquí ya cuando Toriyama dibuja los personajes más cabezones, con todos los cuerpos más delgaditos, más estilizados en comparación. Aquí otra vez, otro ejemplo. Incluso yo diría que este es más notorio del cambio que tuvo Toriyama de los 90 a los 2000. Esta ilustración es del remake de Game Boy Color de Dragon Quest 2. Aquí nos da una curiosidad que es el arte que hacía Toriyama en base a los sprites, porque originalmente la forma en la que se hacía el arte de los videojuegos era primero crear el sprite, porque había muy poco espacio y pues lo que se quiere representar tiene que caber en un sprite.
En este caso, la primera versión de este personaje, el primo del protagonista, que es este, era un zorrito. Luego lo redibujó Toriyama y volvieron a redibujar el sprite para las versiones posteriores usables en el juego. Aquí vemos bastante del diseño de los monstruos. De hecho, creo que francamente podría llamarse bestiario este libro, porque es lo que más incluye diseños de los monstruos, que es, en entrevistas de Toriyama ha mencionado que efectivamente es lo que más le gustaba dibujar para los juegos. Y creo que en el pasado se luce bastante bien. Aquí podemos ver la famosa portada de Dragon Quest 3, quizás el JRPG más importante de Japón. Lamentablemente a costa de Final Fantasy VII, pero ¿qué se va a hacer? No somos españoles. Otra vez aquí cambios de estilo de Toriyama de los 80s a los 90s a los 2000. Por supuesto, una cosa que quería mostrar, el Balrog, famosísimo por Los Señores de los Anillos, dibujado en el estilo de Akira Toriyama. Sí, a pesar de mi problema con la forma en la que están puestos los dibujos, sí siento que igualmente sirve para contemplar bastante bien cómo fue cambiando el estilo de Toriyama por las épocas. Ya dije, ese estilo tan rechoncho de Doctor Slump, el cambio que se va dando al ir avanzando no solo Dragon Quest, al ir avanzando Dragon Ball, que se van publicando simultáneamente durante bastante tiempo. Y al estar estos más espaciados en el tiempo, se puede notar cómo va la evolución del arte de Toriyama. Y diría que donde más ya notamos el estilo... De hecho, este sería estilo Dragon Ball, más o menos de la saga de Piccolo, de la saga de los torneos de artes marciales intermedios. Y donde ya notamos ese famoso estilo que le haría más característico, es decir, el que asociamos instintivamente con toda la parte de Dragon Ball a partir de la llegada de Raditz, es a partir de Dragon Quest 4. Bastante notorio que ya hace los cuerpos más alargados, ya no los hace rechonchitos y aplastaditos. De hecho, creo que más de uno diría, este es un Goku. Aquí tenemos a los personajes protagonistas de Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Arte de su remake. Psarro, The Man Slayer, Lord of All Mankind, Monsterken. Si alguien lo ve diría, se parece mucho a Sephiroth. De hecho, en Japón existe la broma de los gemelos Psarrot por el enorme parecido que tienen. Este arte es del remake de Dragon Quest 4 en el 2001. Tenemos mi juego favorito de Dragon Quest, el 5, La Prometida Celestial. Y conforme vamos avanzando, vamos a llegar a un jueguito bastante relevante en muchos sentidos para el arte de Toriyama. Dragon Quest 7 de PlayStation 1. Fue el primer juego que salió para las consolas de 3D. Y yo siempre he sentido que este juego es el responsable mayor de que hoy en día mucha gente considere el JRPG por excelencia Final Fantasy sobre Dragon Quest. Porque al comparar cómo se ve este juego con
Final Fantasy VII, a pesar de haber salido ya en el 2000, se siente muchísimo más viejo en arte y en mecánicas. Pero, ¿por qué digo que es un punto y aparte del arte de Toriyama? Porque es a partir de aquí donde pasamos de ese arte tan característico que marcó los 90s a el de las cabezas rechonchas, cabezas grandes, cuerpos muy delgados, es más, las cabezas son más grandes que los cuerpos en comparación. Unos colores un poquito más planos, un poco más caricaturescos. De hecho, cuando salió apenas el remake, bastante gente lo hizo notar el estilo de arte y mucha gente creía que se había redibujado y no, simplemente siempre ha tenido un arte bastante separado de las demás obras de Toriyama. Creo que es muy notorio al observarlo cómo fue el arte en esta época de Toriyama y también en los que ya he mostrado los remakes que se salieron de la época del 1, el 2 y el 3, que se nota. Afortunadamente, dirían algunos, yo no sabría decir si decido imponérselo esto a Toriyama, si yo soy algún tipo de autoridad para decir, qué bueno que regresaste a algo anterior. Es que después de Dragon Quest 7 vendría el Dragon Quest 8. Que es un estilo más intermedio entre el 7 y lo que vino antes de Toriyama como artista. Sigue estando más estilizado, los cuerpos más delgados, las facciones más limpias. En general es un arte más limpio, pero no está tan, digamos, infantilizado de comparación con el 7. Sí, me parece que bastante de estos artes son muy buenos. Y más o menos este arte, el que adopta Toriyama hasta su lamentable muerte, su lamentable fallecimiento. Y sé que no es del agrado de todos. Creo que se notó mucho en la época de salida de la Batalla de los Dioses, donde por primera vez la gente vio el Toriyama de los años 2000 en acción. Mira, este tipo de diseños son los que hace que Toriyama sea un maestro. Sé que a no todos les gusta su arte a partir de aquí. Y yo siento al menos que como la saga Dragon Quest no fue tan popular fuera de Japón, y mucho menos en Latinoamérica, sintieron demasiado fuerte el golpe de cómo Toriyama pasó de un estilo a otro. Y considero al menos que un libro como este, aunque sé que no mucha gente le interesaría a Dragon Quest en comparación a Dragon Ball, nos ayuda a ver cómo fue la evolución de Toriyama como artista y cómo es que por qué se llegó a ese estilo en Dragon Ball, la batalla de los dioses y posteriores. No es simplemente que Toriyama se haya vuelto loquito. Tenemos a que en español llamaron Santo Luzbel. Me encanta el estilo de trajes y diseños que dio Toriyama para Dragon Quest 9, sinceramente. Creo que en ese sentido es mi Dragon Quest favorito. El 10, el MMORPG que mucha gente no sabe que es algo el MMORPG de Final Fantasy XIV.
esto. Genuinamente, si te gusta el arte de Akira Toriyama, yo recomendaría mucho comprar este libro, aunque no seas fan de Dragon Quest, simplemente para ir conociendo cómo fue el cambio de Akira Toriyama, no solo con Dragon Ball, cómo evolucionó su arte para irse adaptando más a Dragon Quest al irse convirtiendo en su principal trabajo al terminar Dragon Ball, y entender por qué el porqué de su arte en los tiempos que volvió Dragon Ball. Tenemos un pequeño trabajo de análisis de los dibujos de Toriyama en Dragon Quest. Que quiera Toriyama jugando con su Famicom. Y si eres fan de Dragon Quest, no solo de Toriyama, tenemos un mensaje del creador Yuji Horii. Y eso es todo.